los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Ahí, solamente en ese pasaje, solamente ese pasaje. Aquí vemos dos tipos de hombres, los incrédulos y los verdaderos cristianos. No hay tres grupos, solamente hay dos grupos, los que verdaderamente han creído en Jesucristo y que están buscando la verdad de Dios para aplicarla en sus vidas, y todo el mundo incrédulo. Solamente hay dos grupos en el mundo. Gracias a Dios nosotros estamos en el grupo de los verdaderos cristianos, que estamos peleando por nuestra santificación progresiva. Y tengo aquí yo en mis notas, dice: la incredulidad es siempre la razón básica para no aceptar la voluntad y el camino de Dios. En todos los tiempos de la historia de la humanidad ha habido gente incrédula hacia la verdad de Dios plasmada en su palabra. Simplemente tú volteas a ver a tu familia de sangre, y te vas a dar cuenta de cuántos incrédulos tienes a tu alrededor. Voltea a ver a tus vecinos, voltea a ver ahí en tu trabajo a tus amigos, a tus compañeros, y te vas a dar cuenta que hay una incredulidad, pero basta ahí. En Hebreos 3:12, mira lo que dice, una recomendación que nos da aquí el Espíritu Santo, anótala. Hebreos 3:12, yo te lo voy a leer. Estoy en la introducción nada más. Mira, dice ahí el autor: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Escucha eso. Un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esto quiere decir que aún estando en la iglesia, puede penetrar un espíritu de incredulidad y eso te lleve a salirte de la iglesia. Fíjate qué intromisión de esta conducta, de este espíritu de incredulidad, el cual está reinando. En el versículo, esta incredulidad se expresa de dos formas. Ahí, los judíos del tiempo de Cristo querían señalar, sobre todo de Dios, querían ver prodigios de acuerdo a sus ideas preconcebidas antes que creer en el Evangelio. Ellos querían, pues, a ver, sana un ciego, a ver, expulsa un demonio. ¿Por qué tienes tú esas credenciales? Cuestionaban al Señor. Pero aún así, aunque Cristo les dio señales y milagros, ellos siguieron en su incredulidad. Y esto, pues, para no creer en el Evangelio. Y por otro lado tenemos otro grupo, a los gentiles, representados por los griegos de la época, que querían pruebas por medio de la sabiduría humana, por medio de ideas que ellos podían debatir, proponer o mejorar. Entonces tenemos ahí estos dos grupos, y los dos incrédulos. Tú has tratado de persuadir a alguna persona, a algún familiar, y lo sientas y le expones la palabra, le hablas bonito, les enseñas algunas promesas. Esa persona ha visto tu cambio, ha visto tu testimonio, y puede ser que ni aún así esa conducta incrédula lo derribe, con todas las pruebas que tú le estás dando, y lo vamos a ver más adelante. Pero el deseo de pedir una señal por parte de estos grupos, una prueba, un milagro, es muy a menudo una abierta evasión, fíjate, una excusa para no creer, pues a nadie le gusta dejar la comodidad de su pecado. Esta es la raíz de la incredulidad, la comodidad del pecado. La gente está tan a gusto en su pecado que hasta, como el asiento de Homero Simpson ahí, que se sienta a ver la tele y ya no se quiere ni mover, y por más que les digas ahí, le prediques la palabra, no se van a mover, están cómodos en sus pecados. El hombre natural tiene muchas ideas preconcebidas y equivocadas sobre Dios, y esto le es piedra de tropiezo a la verdad. Durante mucho tiempo nosotros caminamos así, con ideas preconcebidas. Yo, por ejemplo, que salí de la iglesia católica, estaba cómodo ahí, pero súper cómodo, y es más, hasta decíamos, nosotros tenemos la verdad. Nosotros tenemos al Papa, tenemos la Biblia, tenemos los concilios, tenemos obispos, arzobispos, tenemos cardenales, tenemos sacerdotes exorcistas. No, nosotros tenemos
todo el poder. Y decía ahí Néstor hace rato que no se trata de un sistema eclesiástico, ni se trata de un gran edificio, como predicó Juan el Bautista. En el desierto, solito, no necesitó nada. Ah, pero qué voz tan fuerte, voz que clama en el desierto, arrepentíos y creen en el Evangelio. Recordemos que el Evangelio son las buenas de salvación, eso es lo que significa la palabra Evangelio. ¿Cuáles son esas buenas? Que creyendo en Cristo, en su obra, en su vida y en su relación con el hombre, nuestros pecados son perdonados. Eso significa Evangelio. Este Evangelio es sobrenatural y sensible. Escucha esto, sobrenatural y sensible. Y no puede ser descubierto mediante señales sobrenaturales, ni un corazón dispuesto solamente. Tenemos que apropiarnos de él mediante sabiduría humana, tampoco es posible o natural. Se necesita ese corazón nuevo y ese espíritu nuevo, y creer sobre todo en la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Y esto es lo que trae salvación. Las personas pueden predicar desde un gran púlpito, pueden predicar desde un gran edificio, pero muchas personas, las que oyen, no van a ser convencidas. Si no es el poder de la palabra, cuando oyes y cuando el Espíritu Santo viene a tu corazón y te toca, es en ese momento que cambias tu vida. Ni siquiera la elocuencia del predicador, no, es el poder de la palabra. Isaías 25:9, anótala, yo te la voy a leer. Isaías 25:9. Hay una profecía que ya se cumplió. Y se dirá en aquel día, en nuestros días, he aquí, este es nuestro Dios, Jesucristo. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado y nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Los creyentes del Antiguo Testamento vieron a Cristo hacia el futuro y nosotros lo estamos viendo hacia el pasado. Cristo ya vino, pero tenemos la promesa: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Entonces no se ha ido, sigue con nosotros. Por eso dice ahí, si lo lees, he aquí, este es nuestro Dios, estas palabras, y aquí está. Si tu padre y tu madre te abandonan, yo no te abandonaré. Ahí están las promesas. Para los judíos que buscaban señal, para este grupo, el Evangelio es tropiezo. Tú vas allá a Polanco y les quieres predicar a los judíos, no te van a aceptar. Ellos ya tienen ideas preconcebidas. Y para aquellos que buscan sabiduría humana como los griegos y como muchos que lo hacen ahora, el Evangelio es locura. Dice, ¿cómo crees esas cosas? ¿Cómo es posible que un líder que se levanta ahí en tu iglesia pueda cambiar tu forma de pensar? Es más, ahí ya te lavaron el cerebro, te van a decir. Entonces, para unos es tropiezo y para otros es locura. En este versículo entendemos que a Dios le agradó salvar a su pueblo mediante la predicación del Evangelio. Fíjate, no fue nada más por señales y prodigios. Entonces, ¿por qué Cristo autentificó con señales y prodigios su mensaje? Porque vio que el pueblo estaba perdido en sus delitos y pecados, porque los vio que no tenían un pastor. Por eso lo hizo, por misericordia, por gracia, por amor. Pero eso sí, nunca rebajó el Evangelio, nunca truncó la verdad, siempre dijo la verdad. A Dios le agradó salvar a su pueblo mediante la predicación del Evangelio, el cual fue avalado por señales, milagros y prodigios. Esto es secundario, pero el mundo incrédulo no lo aceptó. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que busca la gente? Busca señales, busca prodigios y busca que le endulcen el oído, como vamos a ver más adelante. Como escucho bonito, se oye bonito y me siento bien, pues entonces quiere decir que aquí está la verdad, aunque lo que le están predicando ahí no coincida con la Escritura. Cuando tú eres confrontado por las Escrituras,
sales hasta temblando de una predicación, sales contristado. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y muchos predicadores lo que están haciendo ahora, rebajan el evangelio para que la gente no se vaya, porque si no se pueden ofender. Mira, la primera carta a los Corintios, vamos a ver el contexto, contiene 16 capítulos, 437 versículos, y se escribió hacia el 55 después de Cristo. Ahí estamos ya, estamos ubicados ahí en la gramática, estamos ubicados en la historia. Ahí empezamos, ahí en la carta a los Corintios. Si nosotros quisiéramos bosquejar el capítulo 1, tiene 5 partes. Solamente el capítulo 1. Esto para entenderlo, para poder explicar la cita. Mira, de los versículos 1 al 3, tú que estás anotando ahí, es el saludo de Pablo a la iglesia. Observa el versículo 2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corintio, los santificados en Cristo Jesús, llamados a ¿qué? A ser santos. A eso estamos llamados, a ser santos, apartados para Dios. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahí está. Encontramos esa parte. Luego, de los versículos 4 al 9, ahí hay otra división natural. Se habla de la acción de gracias de parte de Pablo. Pablo estaba agradecido por Dios, aunque Corinto era una iglesia muy carnal, no era tan espiritual ni era ejemplar. En el versículo 5, mira lo que dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. Había ahí una abundancia de dones ahí en Corintio, pero brutal. Tenían todos los dones. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, es decir, en Cristo, en toda palabra y en toda ciencia. Luego, de los versículos 10 al 17, Pablo invita a la unidad de la iglesia. Este punto es importante. La iglesia siempre debe estar unida, debe de estar en armonía, y nos debemos ayudar en amor unos a otros. Mira el versículo 10, ahí lo estás viendo. Os ruego, esta palabrita, os ruego, les pido de la manera más atenta, pues hermanos, que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no hay entre vosotros divisiones, ¿lo ves ahí? Sino que estéis perfectamente, ¿qué? Unidos. La unidad de la iglesia, en una misma mente y en un mismo parecer. De los versículos 18 al 25, Pablo habla del poder de Cristo. El versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahí lo estás viendo. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cómo sucede esto? Tú estás oyendo un estudio bíblico, estás expuesto a lo mejor a un predicador desde el púlpito, o alguien te habla en la calle, y en ese momento eres tocado por el Espíritu Santo. Y esto solamente ocurre por el oír la palabra, porque dice que la fe viene por el oír. Increíble, ¿no? No es con señales, ni con un gran edificio, ni con un predicador elocuente, sino es el poder de la palabra. Luego, de los versículos 26 al 30, Pablo dice a la iglesia que Cristo es la sabiduría de Dios. Versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Esa es la sabiduría de Dios, cómo humilla a los sabios de este mundo. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Quiere decir que si nosotros estamos aquí, nosotros que fuimos en un tiempo necios y débiles, Dios nos ha puesto en un lugar prominente y un día nos va a glorificar. Qué increíble es esto, qué increíble es esto. ¿Qué hicimos nosotros? Nada, solamente nuestro nombre estuvo ahí escrito en el libro de la vida. Y Dios nos salvó por la locura de la predicación, porque estoy seguro que alguien te predicó, estoy seguro que alguien te habló en alguna ocasión. Hay veces que hasta una sola pregunta puede cambiar tu vida. Una sola pregunta que alguien te ve y dices, caray, nunca la había pensado. Y eso te lleva a hacer una reflexión, te lleva a hacer una investigación en la Biblia
Entonces, la palabra con su poder, mediante el Espíritu Santo, te convence de pecado, de justicia y de juicio. Ahí, en ese contexto, está el versículo que voy a explicar. Ese que está ahí, está muy claro. Lo leo: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Ahí lo estamos viendo. Mira, para comenzar, te voy a explicar el versículo. Vemos dos doctrinas importantes ahí. Dos. La predicación. Ahí, si tú quisieras agarrar ahí un estudio de predicación, ahí empieza la cadena. Y te vas a dar cuenta que hubo predicadores en el Antiguo Testamento y predicadores en el Nuevo Testamento. Y que hoy en la fecha hay predicadores buenos y malos. Y hay otra doctrina: Cristo piedra del tropiezo. Para muchos, Cristo no es bendición. Cristo es locura. Cristo es rechazo. Ahí están esas dos doctrinas en ese versículo. Explico. Los griegos en general eran muy conocidos por su deseo de estar siempre aprendiendo. Y los judíos querían ver señales, prodigios y milagros. Y Pablo dice enfáticamente que él predicaba a Cristo por medio de su muerte en la cruz. Una muerte tan denigrante que solo los esclavos romanos podrían morir de esta terrible forma, por haber cometido el más mínimo delito. Entonces, ahí están las vertientes. Encontramos la palabra predicación, que en griego es keruso, como lo indica Primera de Tesalonicenses 2:9, que dice: ¿por qué os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajamos de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros? Está hablando ahí Pablo. Os predicamos el Evangelio de Dios. Ahí aparece esta palabra, keruso. Os predicamos el Evangelio de Dios. Acuérdense que las palabras son importantes. Predicación es pregonero. Es decir la verdad, pero no es una verdad común y corriente, es una verdad que va avalada con tus hechos. Fíjate nada más qué profundidad. Es muy importante. Entonces ahí aparece esa palabra, Primera de Tesalonicenses 2:9, ahí aparece la palabra keruso, que es la que está utilizando el pasaje. Otra palabra importante en el pasaje es locura, que en griego es moriano. Como indica Primera de Corintios 1:20, que dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Aquí donde dice no ha enloquecido Dios, ahí está la palabra moriano, que también está utilizada en este versículo. Hay otra palabra que es muy parecida, pero no es igual. Lunático aparece en el Evangelio. Este es lunático, pero es otra palabra, no es la palabra que viene aquí. En el versículo encontramos a dos grupos de incrédulos. Por un lado, la cúpula judía. Fíjate nada más, los de hasta arriba, que se supone que eran los que sabían, los sacerdotes, los escribas y los fariseos. Y por otro lado, los griegos eruditos en filosofías humanas. Y ahí se estaban disputando. Y Pablo le dice: no, déjense de tonterías. Cristo, solo Cristo, vivo, muerto por nuestros pecados y resucitado, y ahora a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Eso es lo que debemos predicar. Y por otro lado, los griegos, esos eruditos en filosofías humanas, que vamos a ver que había muchas corrientes y hubo muchos sabios griegos. Tú ahí en la prepa seguramente estudiaste a Platón, a Sócrates, ¿no? ¿No te acuerdas de ellos? Anaximandro de Elea, que es muy raro, pero era también un sabio griego de ese tiempo. Número 1, aquí en el versículo, con respecto a la cúpula judía, te voy a hablar un poco de la cúpula judía. ¿Qué pasó? ¿Qué quiere decir este versículo? Jesús hizo señales, prodigios y milagros en el mismo centro del judaísmo, fíjate, ahí en la ciudad de Jerusalén, en Galilea, en Samaria, y aún cerca del mismo templo. Y la mayoría de ellos fue en público, nunca se escondió el Señor, todo lo hizo en público. Sanó un ciego, vamos a tomar una muestra, sanó un ciego de nacimiento. De este ciego sus vecinos dieron testimonio del milagro de que podía ver.
Él mismo, este ciego, dio testimonio de su sanidad divina. Sus padres dieron testimonio, pero los judíos no creyeron en Cristo. Pusieron ahí al ciego de nacimiento y no creyeron. Juan 10, 20, 23. Anótala. Juan 10, 20, 23. La leo. Hablando de este ciego, sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Pregúntale a él. Él hablará por sí mismo. Ellos dijeron, sus padres, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. ¿Por qué tenían miedo? Porque cuando los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Había una consigna ahí en ese tiempo. Había un rechazo a Cristo por la incredulidad. Otra vez la incredulidad. Por eso sus padres dijeron, ¿qué edad tiene? Pregúntale a él. Y lo dijeron porque si decían que Jesús lo había sanado, lo iban a reconocer como Mesías y ellos iban a ser expulsados de la sinagoga. ¿Cómo hay veces que estamos más arraigados a las tradiciones, a los líderes, que a la palabra de Dios? Tú puedes querer mucho a tu primer pastor, pero puede ser que vayas a tener que emigrar por cambio de domicilio a otra iglesia y vas a tener otro pastor. Lo vas a querer igual, lo vas a amar igual, vas a estar con él. Pero, ¿por qué arraigarse a veces? A veces que nos arraigamos a un edificio. Está bonita la iglesia, pero tampoco es lícito, tampoco es válido. Los judíos creían en lo sobrenatural, sí creían, pero solo en lo sobrenatural que coincidía con su personal sistema de creencias y entendimiento. Ellos ya estaban acartonados ahí. Y esto también es parte de un espíritu de incredulidad. Y te voy a decir algo. Cuando yo llegué ahí al seminario, muchas cosas de lo que decían ahí los maestros de Biblia no me gustaban, porque ya yo tenía ideas preconcebidas carismáticas. Y para sacar toda esa basura de mi mente, me costó mucho trabajo. Lo peor llegó cuando me empezaron a dar la doctrina del matrimonio. Híjole, yo hasta me enfermé y hasta me enojé con mi esposa. Fui porque me di cuenta de que no era un buen líder. 8 meses o 6, no me acuerdo ya cuando estuve enfermo, porque me di cuenta de todo el tiempo que había perdido con mis hijos chiquitos y no los había educado, no los había enseñado como era debido, y que ya era demasiado tarde para corregirlos. ¿Y ahora? Pero eso sí, en las calles ya, ¿cuántos jóvenes no están siendo educados por la música? Están siendo educados por filosofías extrañas, por la moda, que ya los tiene contaminados, por lo que ven, se contaminan. Y ya se te pasó el tiempo. Y tú ahorita los quieres sentar, que escuchen el evangelio, te va a decir, no, pues, ya la doctrina del peso pluma está mejor que la de aquí. La de aquí me aburre. Entonces, así estamos. Eso es lo que ha sucedido. Que no se te pase el tiempo a ti. Si tú tienes hijos chiquitos, que no se te pase el tiempo. Siéntalos. Edúcalos. Dales un buen consejo. Si lo estás haciendo, gracias a Dios. Si no lo estás haciendo, empieza. Nunca es tarde. Los judíos del tiempo de Cristo llegaron a tal dureza de corazón. Fíjate, dureza de corazón. Quiere decir que esa postura de incredulidad puede endurecer tu corazón más de lo que ya lo traes. Sí. Si ya tienes ahí una capa,
mejor de titanio, pues te van a poner una ahí de hierro para que amacice. Y luego, ¿cuánto trabajo te va a costar que el Espíritu Santo empiece a sincerar tu corazón y a destruirlo y a quitar todo? Y te va a doler. ¿Quién se ha sacado una muelita por ahí? ¿Qué tal duele la muelita? Bueno, hay médicos que te la sacan y ni te das cuenta. Te espantas por el ruidito de la maquinita, pero nada más. En un ratito ya te enseñan la muela y ya está afuera y dices, ah, ya descansas. Pero esa dureza de corazón, para quitarla, hermanos, es dolorosa. Luego, ¿qué tal si hay añoranza en ti y hasta suspiras y dices, ay, cuando estaba con los Pente? Y ay, me acuerdo. Pero ¿cómo te fue por entrar en la falsa doctrina? Te dieron los demonios por arriba, por abajo, por todos lados. Ya no tenían lugar donde darte los demonios. Pero tú pensabas que andabas caminando en el lugar correcto. Bueno, estoy hablando de mí. Tal dureza de corazón. Los judíos del tiempo de Cristo llegaron a tal dureza de corazón que acusaron a Cristo de que tenía un demonio dentro de sí. ¿Tú lo has visto? Juan 10, 19, 21. Acompáñame ahí si quieres. Esta cita es muy importante porque ahí se ve cómo está el corazón del hombre y cómo ha sido afectado por este espíritu de incredulidad, por esta postura que él ha guardado. Juan 10, 19, 21. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Decían otros. Estas palabras no son de endemoniado, dijo otro. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? No. No. Los demonios tienen cierto grado de poder, pero no tienen ese poder. Tienen cierto grado de poder, pero no ese grado. ¿Los demonios pueden resucitar a un muerto? No. ¿Pueden parar una tempestad? Pueden. Si nosotros nos vamos al libro del Éxodo, nada más llegaron hasta la plaga número 3. A los piojos, por cierto. Dice, ya cuando los brujos de Egipto quisieron imitar, dice, no, dice, el dedo de Dios es este, dice una versión. Y otra versión más antigua dice, no, este es juicio de Dios, dice. Nada más hasta el tercer nivel. Y el Señor dice, pues apenas estoy calentando, dice, faltan 10, faltan 7 todavía. ¿Puedo hacer más? ¿Cuántas son? Otras 10 y yo quisiera. Pero ¿cuántas señales y prodigios no va a haber en la gran tribulación? Y dice la Escritura que la dureza de corazón de esas personas de ese tiempo, dice que va a ser tan dura que ni aún así van a buscar el rostro de Dios. Dice que prefieren que las piedras se los traigan. Gracias a Dios ya no los traemos. Nos vamos en el primer bus, en el arrebatamiento. Por esta razón Jesús se negó a dar señales a muchos de ellos. Por esta razón. Pues conocía sus corazones. No importaba, Jesús sabía que no importaba lo que él dijera, ellos de todas maneras no iban a creer por esas ideas preconcebidas. Dile tú a una persona mayor de 60 años que ha llevado toda su vida en la Iglesia Católica, en las tradiciones, en los rosarios, en las misas, que se venga y que crea solamente en la Biblia, y vas a ver qué te va a decir. Yo, cambiar toda esta hermosura por ese libro, no, yo estoy re a gusto aquí. Y luego decide, mira lo que dice el texto, el antitexto, el contexto, lo que dice la palabra griega, esto se aplica de esta manera, esto se hace de esta manera. No, ay, qué aburrido. ¿Te tengo que aprender todo eso? Sí, abuelita, te tienes que aprender todo eso. Si no, no vas a entender la Escritura. Otra vez la vamos a rezar la primera. Sujeto, verbo, complemento. Trae su diccionario para poder aprender las palabras difíciles. Y ya va a estar ahí leyendo a la abuelita y de repente la vamos a ver que está ahí en el medio.
entendiste, abuelita? No, está difícil, difícil. Mateo 12, 38, 40. Entonces, respondiendo a algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. O sea, ya los tenía catalogados. Ustedes, sacerdotes, escribas y fariseos, incrédulos, demandan señal a mí, al Hijo del Hombre, les dice. Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿Dónde están esos demonios confinados? En el corazón de la tierra, de acuerdo a la teología bíblica sistemática. Esas prisiones de oscuridad, esos demonios que se portaron mal ahí en Génesis 6, ahí están. Están esperando el día del juicio. La mayoría de los judíos de la época de Cristo y de Pablo no podían aceptar la idea de un Mesías crucificado. Y esto fue obstáculo para su fe. Es increíble. Para ellos dice, no lo podemos aceptar. Romanos 9, 31, 33, anota esta cita. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Ellos pensaban que se iban a salvar cumpliendo y obedeciendo Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Las 613 leyes judías, que ya sabemos que están sintetizadas en los 10 mandamientos, y luego Cristo en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo. Y podríamos agregar ahí, y amar a tu enemigo. Bueno, hay que amar a los enemigos, hay que orar por ellos. Ellos pensaron que se iban a salvar obedeciendo a la ley, pero no, es por fe en la obra de Cristo. Esa es la gran diferencia, esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Cuando tú crees en la obra de Cristo, viendo al pasado, se cumple la Escritura. Por un lado, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Un día Dios te llama, te justifica, te santifica, es progresivo, y un día te va a glorificar. Y esto tú no haces nada, es pura gracia. Tú flojito y cooperando. Obedece, obedece, obedece. El que creyere en él no será avergonzado. Si hemos creído en él, en ese día no vamos a ser avergonzados. Jesucristo se ha quitado sus investiduras, por así decirlo, para entenderlo nosotros, y nos las ha dado a cada uno de nosotros. Unas vestiduras blancas, limpias, purificadas, un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y cuando el Padre nos ve en su santidad, nos ve en Cristo Jesús justificados. Esa es la diferencia. Pero acuérdate cómo andábamos allá en el pasado sin Cristo, cochambrosos y apestosos. No éramos agradables a la vista de Dios. El mundo incrédulo anda así, alejado de Dios, y Dios no lo ve bien. Por eso en otra parte de la Escritura dice que Dios busca el arrepentimiento de todos. ¿Quiere que todos se arrepientan? Para este grupo, el Mesías regresaría como un poderoso Salvador, como un guerrero vengador a su pueblo, un tipo de Sansón, con total resplandor terrenal, estableciendo un trono y un reino absoluto y total. Esto es cierto, pero lo que no esperaban era que Dios iba a encarnar. Ellos pensaban que iba a venir como nosotros lo sabemos en su segunda venida, con poder y con autoridad, con sus ángeles. Pero no. Vino primero a predicar, eso fue lo que descontroló. No tuvieron el discernimiento los judíos de su tiempo para ver esto. Y seguramente si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo, nosotros no nada más estuviéramos en esa posición, sino que nosotros estaremos diciéndolo: crucifícalo. Sí, así somos por la incredulidad. Llegaríamos a esa dureza de corazón: crucifícalo. Ahí en el YouTube
YouTube qué es lo que está haciendo la gente. Como ya la policía no está haciendo su trabajo y el ejército, ya el pueblo está tomando las cosas por su propia mano y los están linchando y los queman. Primero los golpean, los desnudan, les ponen unas palizas y luego les echan ahí gasolina y los queman vivos, y luego ya quemados los amarran ahí de un poste y le ponen por ladrón. Y esto les va a pasar a todos los que andan aquí en este lugar. Luego la policía ni se los puede contar. Y así estamos ahorita. Se nos acerca alguien, estamos ahí a un lado porque no sabes quién es, aunque vaya el traje. Ellos esperaban esto, un tipo de Sansón. Sí es cierto que Jesucristo va a venir así con poder y autoridad, pero en su segunda venida. Las escrituras las escrituras, que no se conformaban a las ideas de los judíos que tenían preconcebidas, sencillamente eran malinterpretadas por ellos, o las eludían o las ignoraban. Eso es lo que hicieron. Ignoraron, eludieron y las interpretaron de otra forma. ¿Cómo? Tiene un demonio. Solamente hubo un hombre, y esto es triste lo que voy a decir, que se llamó Gamaliel. Este varón, dentro de toda esa cúpula de judíos, él dijo así: mira, hemos observado por la historia de que ha habido otros levantamientos aquí en Israel, y da el nombre de los levantamientos y el nombre de los líderes. Dice, pero todos estos que se han levantado han muerto, dice, no han prevalecido. Y yo les digo ahora a ustedes, varones, si este tal Cristo es verdad, va a permanecer. Y si es mentira, va a desaparecer con nosotros. Hizo algo así como la prueba de Elías, ¿no? Yo les puedo probar que mi Dios es el verdadero. Hagan holocaustos. Y nunca respondieron los dioses. Y en cuanto él nada más empezó a invocar el nombre del Señor, dice que todos los holocaustos que estaban ahí, ¡bum!, una ráfaga ahí en Shekinah, bajó del cielo y dijo, ¿qué huele? ¿Cuál es el Dios verdadero? Y dice que agarró esos 400 falsos ministros de sus dioses y los cortó la cabeza. ¿Qué fe tenía este hombre? Y así Gamaliel le dijo ahí al concilio, mira, si Jesucristo viene de Dios, esto va a permanecer. Y si no es de Dios, no va a permanecer. Pero ahora no estamos viendo eso. ¿Cuántas falsas iglesias y falsos pastores se han levantado? Y ahí están. Sí, no van a prevalecer en el conocimiento de Dios. Ahí están, demuestran. Pero no se está dando el evangelio, se está dando un medio evangelio, se está dando parte del evangelio. Y así la iglesia no crece. No puede crecer. El otro aspecto, el aspecto de los griegos, el otro grupo que está ahí. Estos griegos querían pruebas intelectuales. Algo para leer, para meditar, para cuestionar y resolver con su propia mente. Como el cubo Rubin ese que estuvo en su tiempo. Ahorita en el cubo de ese tipo de cosas les gustaban mucho a ellos. Pero no estaban interesados en conocer la verdad, especialmente la verdad para con Dios. No querían nada con las escrituras. Sabían que existieron las escrituras, pero no querían nada. Es algo muy similar a lo que pasa en nuestros días todavía. Sigue operando ese espíritu ahí de incredulidad, esa postura de muchos incrédulos. Estos griegos solo estaban interesados en escuchar temas, ideas y problemas nuevos y fascinantes. Hechos 17:21. Porque todos los atenienses, dice ahí, y los extranjeros residentes ahí, fíjate, extranjeros, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Este es el otro grupo. Y esto en nuestros días es aplicable porque tenemos comezón de oír. Este grupo no estaba en ningún modo atento a escuchar la verdad eterna para creerla, aceptarla y obedecerla. No estaba apto. La sabiduría que ellos buscaban era temporal, humana
o una novedad intelectual. Eso es lo que ellos buscaban. Si no era algo nuevo o intelectual, entonces no tengo por qué hacer caso. Por eso es que, por este tipo de cosas, porque muchos ministros están rebajando el Evangelio, tú te vas a encontrar iglesias en Estados Unidos y en otras partes del mundo que tienen más de 1000 miembros. Y las conocemos esas iglesias, no necesito decir nombres, porque las hay. ¿Y qué están predicando ahí? La palabra no, pura emoción, puros motivos nuevos para ver cómo vas a ser un gran empresario, cómo vas a salir de tu problema, pero no están dando palabras de vida eterna. Y tristemente esta postura de incredulidad está en muchos líderes. Nada más imagínate, para quitar este problema que hay ahorita, acepta a Jesucristo como Dios, Señor y Salvador, y todo te va a salir bien. Tú puedes decidir. El incrédulo ya vimos que no está preparado. Camina en pecados y delitos. No está preparado. Vimos la doctrina de la depravación total. Que le prediques la verdad, no va a querer nada. Si su nombre no está inscrito por la mano de Dios en el libro de la vida, si Dios no lo llama y Dios no lo justifica, es imposible. Por eso dice la palabra. Para los hombres esto es imposible. Necesita haber una intervención divina. La sabiduría que ellos buscaban era la temporal, la humana y la intelectual. Los griegos también tenían ideas preconcebidas sobre Dios, lo que podía hacer y lo que no podía hacer, lo que haría o lo que no haría. Esto, pues, a sus dioses, a Júpiter, a Zeus y a todos los que tenían, a Marte, etc. Creían que la materia era mala y que no todo lo que era espiritual era bueno. Ellos tenían esa idea. Y era impensable en ellos, pero impensable, que un Dios pudiera venir a la tierra en forma humana. Impensable. Por eso es que cuando hablaban de Jesucristo vivo y resucitado, imagínate hablarle la reencarnación a alguien que tenga así esta postura. ¿Cuánto trabajo va a costar? Trata de quitarle a un católico que no debe rezar el Ave María, vas a ver cuánto trabajo te va a costar. Aunque le des razones y razones, si la mano poderosa de Dios no lo toca cuando tú le estás hablando de la Biblia, imposible. Y más lejano en estos hombres, en su pensamiento era que quisiera morir a favor de ellos. O sea, no solamente encarnó, sino que murió, que fue lo que hizo Cristo. Los dioses eran para ellos indiferentes en cuanto a los hombres, eran totalmente apáticos en todo lo que sucedía en la tierra. Ellos decían que los dioses solamente observaban, que no intervenían. Nosotros sabemos que no solamente Dios interviene en nuestra vida, sino que hace todas las cosas. ¿Quién nos dio la salvación? ¿Quién nos dio la redención? ¿Quién nos dio las escrituras? ¿Quién nos dio un corazón nuevo y un espíritu nuevo? Dios. ¿Que hay algo bueno en nosotros? Nada, no hay nada bueno. Íbamos derechito al Hades, a un juicio severo y luego al lago de fuego y azufre. No había de otro. La idea de la encarnación era una completa locura para el pensamiento griego. Escuche esto, se lo voy a repetir. La idea de la encarnación era una completa locura para el pensamiento griego. No podría haber algo más absurdo que un Dios encarnado que se daba a sí mismo para ser sacrificado y humillado por su creación, con el fin de asegurar la salvación, la santidad y la vida eterna en un mundo depravado. Quiero que pienses en esto. Ya en alguna ocasión Abraham hizo mención de esto en un estudio. Por un lado estaban paralizados los ángeles, estaban paralizados los demonios, esos 4 seres vivientes que están ahí. Estaban observando cómo los hombres depravados y corruptos de manera blasfema estaban burlándose de Cristo. Y luego se estaban burlando cuando empezaron a llevar. Todavía se burlaban y echaron suertes de sus ropas cuando estaba crucificado. Estaban impactados.
O sea, ¿hasta dónde llegó la incredulidad de estos hombres que mataron al Dios único y salvador de la tierra? ¿Sí? ¿Te das cuenta de la dimensión? Cómo el espíritu humano está tan depravado y tan corrupto que no vemos la gloria de Dios. Ahora imagínate un católico explicar esto que yo te estoy diciendo ahorita. Estaban paralizados, dicen, no puede ser posible. Porque a una sola voz de Jesucristo ahorita, que llame a sus servidores celestiales, mira, toda la cúpula celestial, en menos de un segundo, están hincados todos ahí, están, mi Señor, ¿qué se te ofrece? Incluyendo al diablo. Pero ellos, en ese momento, se paralizaron y estaban viendo cómo el mismo hombre estaba matando a su creador y lo estaba atormentando. Fuimos, por causa de eso, fuimos verdugos de Cristo. ¿Sabías eso? Ya lo dije. Ahí está. Los dos grupos mencionados aquí por Pablo son representativos de toda la humanidad incrédula. Los dos. Los incrédulos siempre van a buscar una buena excusa para rechazar el Evangelio. Los incrédulos siempre van a buscar una buena excusa para rechazar el Evangelio. Ay, es que no voy porque tengo que hacer esto. Es que no puedo por esto. Es que tengo otras cosas que hacer. Y estamos dando una serie de pretextos cuando la verdad es que no creemos. Porque si creyéramos, estaríamos aquí escuchando la palabra. Voy a leer un comentario del doctor en divinidades Robert Jameson. Un doctor en divinidades es aquella persona que tiene una carrera en el mundo, pero que ha estudiado Biblia, teología, ha estudiado predicación expositiva, que a lo mejor tiene una especialidad en cristología. Entonces a esa persona que ha estudiado durante 30 o 40 años la Biblia se le llama doctor en Biblia. Este es uno de ellos, Robert Jameson. Te voy a leer lo que dice él sobre este pasaje. Cuando dice más nosotros, se refiere a Apolos y a Pablo mismo. Fíjate qué agasajo haber tenido en una iglesia. Un domingo, Apolos predicaba. Fíjate nada más. Y el próximo domingo, Pablo. Mira. Pero hoy actualmente pasa algo muy similar, porque tú vas al Reyes allá en Estados Unidos y un día te predica MacArthur, otro día te predica Tolopino, otro día te predica Vizcarrayosa. Entonces ves ahí pasar como a 10 predicadores de clase mundial. Y la gente los menosprecia. Pero se sube Joel Austin y ¿dónde está? Se hincan ante el Dios Joel Austin. Y tiene su iglesia llena, más de 2,000 miembros y pura basura. Cuando dice más nosotros se refiere a Apolos y a Pablo mismo. Y en el griego original expresa no meramente el hecho de la crucifixión de Cristo, sino el carácter permanente de la transición mediante la cual Él es ahora el Salvador de sus escogidos, de acuerdo a Gálatas 3:1 que nos indica: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, entre cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. El Mesías, es decir, el Cristo crucificado, fue la piedra en la cual los judíos tropezaron. Por tanto, la oposición de judíos y gentiles demuestra que una religión al parecer tan aborrecible en su origen como el cristianismo no pudo haber triunfado sino hubiera sido solamente de origen divino. Fin de la cita. Lo que yo te decía de la mañana. Te doy varios ejemplos bíblicos. ¿Te acuerdas de Jonás? Ese predicador gruñón, enojón. ¿Sí? Parece a muchos que yo conozco, pero... Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. No llegó como a los predicadores de ahora: ay hermano, por favor, arrepiéntete, te conviene, hazlo, es por el bien tuyo. No, Nínive va a ser destruida. Y te doy ejemplos de médicos. Tú
tienes un paciente ahí en el 7º piso del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE o La Raza, y tienes ahí un gran médico, tienes ahí una enfermera especialista, tienes a un anestesiólogo y tienes ahí a lo mejor un fisioterapeuta, que están todos deliberando qué se va a hacer con ese paciente. Y te lo pueden decir muy fácil: mire, vamos a tratarlo con terapia, vamos a tener esta opción, vamos a operarlo, va a salir bien, tenemos estos medicamentos que son nuevos, y después pues se va a recuperar porque le vamos a dar esta fisioterapia. Y puede llegar el médico y le va a decir: mire, no le doy más de 3 días, ¿eh? Y así también hay predicadores. Jonás, al grano: de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Esto es bueno, porque es bíblico. ¿Para qué le das vuelta al evangelio? ¿Para qué lo abaratas? ¿Para qué lo empequeñeces? ¿Para qué lo partes allí en pedacitos? No, como es. Ese es el problema. En el nuevo pacto, Pablo estaba dispuesto a predicar solo a Cristo crucificado y muerto, y la única señal y sabiduría verdadera. Los que no creían en esta señal no lo aceptaban, es igual a rechazar a Dios mismo. Mira, si no crees ya en las escrituras que tenemos ahorita en este tiempo, ya no hay manera de cómo convencerlos. Solo escritura, otro principio que conocemos. Pablo era así, solo escritura. Hechos 17, 18. Mira las corrientes que había ahí. Y algunos filósofos de los epicúreos, mira, y de los estoicos, quizá, disputaban con él. ¿Con quién? Con Pablo. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Qué está diciendo todo esto que está diciendo este hombre? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, decían. Porque les predicaba, aquí viene la sustancia, el evangelio de Jesús y de la resurrección. Pero no la entendieron. Así de sencillo está, ¿eh? Y no lo entendieron. Ahora que vamos a implementar lo de las despensas, vamos a recibir un curso. Toda la iglesia va a recibir un curso. Hasta yo voy a recibir un curso, para ver cómo vamos a manejar esas despensas sabiamente, cómo vamos a entrar a las casas donde hay niños, vamos a entrar predicando el evangelio y vamos a dar una despensa. Hay que prepararse. Esos recursos no son del hombre. Se juntan 10 o 20 o 30 iglesias de muchas partes del mundo, y cada caja aproximadamente trae unos 750 pesos de despensa, y se va a dar una cada 8 días. Hasta que tengas idea, como hay personas que sí son dadivosas y están dando más allá de sus fuerzas. Y nosotros vamos a ser administradores de esas despensas. Primero, cómo debemos conducirnos nosotros. Luego, segundo, cómo debemos predicar el evangelio, con qué limpieza, con qué amor vamos a entrar a esas casas, y vamos a llevar el maná del cielo y el maná de la tierra. Por eso vamos a recibir un curso. El ejemplo de Cristo, Marcos 2:2, tú lo conoces ahí. Esto en la ocasión cuando estaba ahí predicando en Capernaum. Ahí comenzó su ministerio. Dice allí en Marcos 2:2, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Esto empezó en una casa, fíjate nada más, ¿eh? Y les predicaba la palabra, nada más. No había ofertas, no había edificios, una casa. ¿Cómo empieza uno a hablar en las casas? Yo llegué ahí al pueblo de mi esposa, y llegué predicando ahí con la familia Barrera. Pues me prestó ahí un solarcito, y ahí empezamos a predicar. Se empezó a juntar la gente, y llegamos a ser 380 personas. ¿Escuchaste eso? 380 personas en una casa. ¿Tú puedes empezar en una casa? ¿O qué? ¿Qué te lo pido? ¿No quieres abrir tu casa? No te preocupes, ponte a tocar puertas. Y si un vecino te recibe: oiga vecino, me gustaría darle un curso bíblico.
¿Cuánto va a costar? No, no va a costar nada. Yo le voy a traer Biblia, le voy a traer lápiz, se le voy a traer pluma, yo se le voy a traer a San. ¿Qué día puede? Tal día. Ese dice. ¿Es problemático? No es problemático. Pero necesitas estar preparado. No vas a llegar ahí como testigos de Jehová. Los bailan rápido. No tienen conocimiento. Entonces, inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni a una a la puerta y les predicaba la palabra. Eso es solamente la palabra. 4 consejos, 4 aplicaciones. Ya vimos la cita, ya te dije el contexto, ya te lo expliqué, ya te dije las palabras clave, ya te hablé un poco de historia. Ahora, el consejo. ¿Qué vas a hacer con esa cita? 4 cosas. 4 cositas. Número 1. Actualmente muchos rechazarán el Evangelio de la cruz. Es inevitable por ese espíritu de incredulidad y esa postura que muchos tienen en la incredulidad. Pero no te desanimes. Tu trabajo es predicar. Predica. Te hagan caso o no te hagan caso. Mira, esto aunque lo presentes de manera correcta, de manera completa, con tu testimonio personal y con el poder de las Escrituras, ni aún todo esto va a ser suficiente. Pero no te desanimes. Juan 1:11. Tú has pasado por ahí, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Los propios judíos, que Dios les dio la Biblia, que algunos tenían el Espíritu Santo, que tenían el testimonio de los profetas, de los mártires, no creyeron. Entonces, ¿te van a creer a ti? No. No te van a creer. Pero tú predica. A tiempo, fuera de tiempo, como está escrito. 2. Las filosofías humanas, las doctrinas de demonios, las enseñanzas de falsos pastores, actualmente se han desviado del verdadero Evangelio de Jesús. ¿Y qué es lo que ha pasado? Mediante esta seducción han aumentado la incredulidad en la tierra. Divide y vencerás. Segunda de Timoteo 4:6, también la conoces. Segunda de Timoteo 4:6, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Fíjate lo que dice aquí, sufrirán. ¿Es agradable la sana doctrina? De aquí a 40 días, Nínive va a ser destruida. Si no te mueres, si no naces de nuevo, si no te arrepientes, vas al infierno. ¿Es agradable? No, no es agradable, pero hay que decir que ese es el Evangelio. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ahí está el problema. Vamos a ver como los estoicos, los epicúreos que estaban ahí, la historia antigua. Y como muchos que andan caminando ahí, vamos a ver qué novedad hay. ¿Qué creen? Acaba de llegar un gurú buenísimo. Es la mano derecha del Dalai Lama. Aquí a ver, ¿cuánto cuesta? $10,000. No importa, lo pago. Te vas a sentar en un flor de loto, cierra tus ojos, pon tu mente en blanco, cuenta hasta el 5, ve colores, respira, inhala y exhala, ya te sacó el billete. Va la gente, lo peor es que va la gente. Nos da risa, pero es la verdad. El merolico que se pone ahí en la villa, el del cubo. Yo lo estuve observando porque yo trabajé en la villa. Pone ahí una víbora, frascos de colores, se va ahí a la merced por toda la fruta podrida y la pone ahí, y luego se sienta en una silla, hace el cubo y tiene 2 paleros, uno de un lado y otro del otro lado. Por cierto, es muy buen negocio. Está bien, ríanse, es cierto. Pone una pañoleta roja aquí y empieza y dice: estoy detectando que ahorita hay una persona que no la rinde su dinero. De un paso al frente. No, todas las doñitas. Dale el paso al frente. Ahí quédese.
visitando a un hombre que está peleando con su esposa. Bien. Voy a orar por todos, ahorita todos van a ser liberados. También hay una persona que vino con tanta fe que está esperando resolver su problema con su hijo. No, pues todas las doñitas son y luego empieza y dice, ¿quién tiene un billete de 500 pesos? De los que están, que dieron un paso. Si yo lo traigo, pasa al frente. Y ora por él, y le da una Ave María y un Padre Nuestro. Y luego dice, usted pase para allá, por favor. Y el otro ahí con su sombrerito, cáigale. Billetes de a 200, ahí ya todo está. Y lo peor es que viene saliendo de la villa, está enfrente el jugo ese. Y digo, bueno, ¿dónde está su fe? ¿Está allá o está acá? No sabe ni dónde está. Luego así, billetes de a 100, billetes de a 50, y ya el último para despelucarte te dice, lo que traigas. Da una moneda de 20 pesos, te la acepto. Las filosofías humanas, las doctrinas del demonio, las enseñanzas de falsos pastores actualmente se han desviado del verdadero evangelio de Jesús, seduciendo al mundo incrédulo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y salen bien contentos del jugo, porque dicen, es que ya sube. Voy a ver a la Virgencita y el jugo no, me voy recargado. Ahorita voy a llegar con mi esposa, pero nuevecito. Y no es cierto. Salió hasta peor. Ahora, ¿qué va a pasar si te vas a una Olimpia? Vas a quedar ahí congelado. ¿Sabes qué tantos demonios te van a echar ahí? 3. Ahora más que nunca debemos siempre anunciar a Cristo. Ahora más que nunca. Porque déjame decirte que este espíritu de incredulidad, esta postura de muchas personas, está operando con mucha fuerza actualmente. Mucha fuerza. ¿Qué debemos predicar? Su vida de Cristo, su pasión, su muerte, su resurrección, su lugar a la derecha del Padre, intercediendo por sus escogidos. Y esto no solamente con las Escrituras, sino con nuestro testimonio. Y aquí hay otro énfasis, hermanos. Es bonito que sepamos muchas citas bíblicas, es muy bonito que manejemos bien la Biblia, esto es extraordinario. Pero ese es el primer paso. Lo que nosotros predicamos, debemos vivirlo. Baja lo que sabes a tu corazón y ejecútalo con tus manos. Ejecútalo. Y hay veces que mejor quédate callado y ejecuta. Y lo sabes. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, las viudas, los huérfanos, los menesterosos, ¿qué? Más aún algún hermano que no tenga trabajo, más aún un hermano que está enfermo, más aún un hermano que esté caído o desvalido. Hay que ir por él, hay que recogerlo, hay que amarlo y hay que restaurarlo. Y número 4, el mensaje que los cristianos proclamamos, ya vimos que puede ser con las Escrituras o con testimonio. Esa cruz de Cristo, en donde los mismos hombres fueron verdugos del Dios Todopoderoso Creador. Y se pasmaron, por un lado, los ángeles, por otro lado los demonios. Todos se hicieron a un lado y no podían creer lo que estaban viendo, porque al Señor lo escupieron, lo desnudaron, lo golpearon hasta que quisieron. Hasta una coronota de espinas le pusieron ahí. Y sus últimas palabras fueron: perdónalos porque no saben lo que hacen. Este mensaje es el que va a humillar ese espíritu de incredulidad y todos los incrédulos que andan caminando allá afuera. Eso es lo que tienes que predicar con tu corazón. Si tú logras poner en la mente de tus oyentes esto que te acabo de decir, estás en posibilidad de que el Espíritu Santo nos toque. Con esto termino la predicación.